La semana pasada ya, si no, bueno, Sí, fue, la semana pasada. no sé ni qué día fue, Hemos perdido un pero poco la noción del tiempo, es chavales. que la semana pasada también grabamos todos los vídeos a principio de semana porque teníamos mucho jaleo, etcétera, etcétera. Y luego pues nos hemos ahí, pues han salido más cositas, han actualizado otras cosas y tenemos un poquito de trabajos pendientes, pero bueno, estamos en verano, creo que no somos los únicos a los que le pasa. Y hoy vamos a hablar de los facts, ¿vale? Sacaron unos facts, bueno, preguntas frecuentemente realizadas, creo que así no es como se diría mejor en español, pero es como la traducción más exacta, ¿vale? Eh, entonces, ha dado lugar a través del Discord, Preguntas frecuentes. sí, preguntas frecuentes es lo más fácil. Sí. Ha dado lugar a través del Discord muchas preguntas muy repetidas a los desarrolladores del juego y han dicho, vale, aquí hay cosas que no están bien explicadas o que la gente no está entendiendo y han sacado un documento clarificando todos esos casos y haciendo erratas también de muchas cartas que estaban mal escritas, mal especificadas o faltaba algo al texto. También hay que decir que tendrán que ir actualizándolo porque aún quedan cosas que no están aclaradas del todo. Incluso Dave en Twitter ha tenido que hacer un hilo de cómo se resuelven los daños, o sea, cómo funciona lo de bajar el might, subir might, bajar might, subir might con ciertas interacciones de cartas. Sí, Todo eso tendrán que actualizarlo, poco a poco van a salir más dudas, hay que escribir las cartas un poquito mejor porque hay cartas que están mal escritas de por sí, o hay que, más que escribirlas mejor, seguir una línea a la hora de escribir las cartas para que todas las que tengan efectos similares estén escritas de la misma forma, porque eso lo que hace es que luego pues comparas cartas y no puedes saber exactamente cómo proceder porque pues cada no. carta lo explica de una forma distinta. Entonces eso es un cacao. Eso es fatídico. Mm. Mira, para decir rápido lo de Dave, de eso no tenemos captura, de lo demás vamos a ver el documento. Básicamente, tú atacas con un bicho que tiene, es un 3 con Assault 2, ¿no? El Fénix, por ejemplo, creo que es un 3 con Assault 2. Entra atacando, tú le tiras un -4, se queda en un 1, sobrevive por lo que sea. Cuando ya no está atacando, baja a 0. Pero no. O sea, sí baja a 0. Me refiero, no se muere, pero tú ya le Bueno, has sí, metido un baja a menos cero. 4 cuando era un 5, entonces le ha metido -4 hasta el mínimo de 1, cumple lo que dice la carta, pero luego baja ese might. Entonces, de repente se queda en un 0. Mientras no reciba daño, no se va a morir, no influye en nada en ese aspecto, pero también da lugar a, por ejemplo, una duda que la resolvimos así en el torneo, pero salió la duda de le he metido un menos no sé qué, se queda como un 1 y yo hago un Call to Glory. Le quito el bufo y le doy +3. Si lo haces una vez que se ha resuelto el -4, vas a pasar a ser 0 y luego 3. Claro, es también, claro, es como si tú coges a una unidad que de lo mejor tiene 2 de might, ¿vale? Le tiras una bomba de humo de estas, una smoke, le ¿Sí? bajas -4, como solo se puede quedar a uno, le bajas uno, se queda uno. Si luego le tira un disciplina a esa unidad, se suma +2, pero Sí, ese +2 se suma limpio, no es que, bueno, es que como lo he hecho correcto. -4 no llega a sumarse, no, porque cuando se resuelve, la granada hace -1, porque tiene que llegar hasta el tope de 1 de might, y digamos que esos 3 de esos -3 que se pierden por el camino se pierden, y Sí. lo que empieza a sumar a partir de ahí lo va a sumar y no se lo va a poner negativo. Es un poco, puede ser lioso, pero creo que si nos tomamos las cartas carta por carta y Sí, se entiende. no acumulamos cosas de que la carta se va a ir al negativo, sino de que cuando dice mínimo 1 es que vas a bajar X hasta llegar a 1 y eso es lo que le bajas y ya está, y si te sobra eso se pierde, Correcto. a partir de ahí creo que se entiende todo mejor. Sí, o sea, básicamente es un trigger. El trigger es -4 a mínimo de 1. Le puedes bajar 4, 3, 2 o 1, lo que le das que bajar. Una vez que has resuelto ese trigger, ya desaparece. Esa unidad tiene, ¿qué le has quitado? 2, pues -2. Eso influye tanto a bien como a mal. Si luego esa unidad tenía +2 por lo que fuese y pierde ese +2, pues bajaría otros 2 más, porque sigue teniendo un -4. No es que tenga, no tengo -4, tiene -2 ahora, ¿no? No, tienes -4, porque te ha Claro. hecho -4 la carta y ha llegado a hacer -4. En el caso contrario, no ha llegado a hacer -4, ha llegado a -2 y ya estás en 1, y luego te metes un +2 una vez que has resuelto, pues ganan los dos limpios. O sea, al final, básicamente, cuando se resuelve la carta, ¿cuánto te baja hasta el 1? 2, 3, tal. Pues esa unidad tiene menos eso. Ya está, no hay más. No se acumula, tiene menos eso. Una vez que se ha resuelto ese trigger y juegas otra cosa, se aplica sobre ese might. Ya está. No hay más jaleo que eso. No hay que complicarse, no hay que darle
8 vueltas a las cosas. No. Es más simple de lo que parece al final las reglas. O sea, Yo lo creo que único habrá gente que se habrá hasta liado con lo que hemos dicho, ¿eh? Sí, seguro que sí. Pero bueno, os dejamos en la descripción el tweet de Dede y ya Si no, lo no te lo leéis y olvidas. os coméis la cabeza. Vamos a pasar con el documento de fax. No vamos a comentar todo porque aquí, bueno, empieza, por ejemplo, con lo de el scoring en el 8º punto, que hay muchas dudas. Sobre todo, he notado que cuando jugamos con alguien que no ha jugado nunca, le cuesta asimilar eso. Sí, porque es un poco complejo porque el juego te pone en una situación y cuando llegas al último punto te la cambia. Sí, Entonces, tienes que tenerlo muy claro. solo afecta al punto de conquistar y tienes que haber puntuado en los dos sitios para que conquistando, bueno, en todos los Battlefield, porque los otros también, en 2 contra 2 o en 4 jugadores, 3 jugadores, puede haber 3 Battlefield. Tienes que haber conquistado, o sea, conquistado, puntuado en todos los Battlefield ese turno Ojo de agua. para ganar el 8º punto conquistando. Y si el 8º punto, si es holdeando o si es por habilidad, no tiene ninguna restricción, lo consigues y punto, ¿vale? Eso es. El movimiento estándar, que esto también había mucha duda. No, con el char puedo mover de un sitio a otro, no sé qué, puedes. Ni lo giran ni nada, no es movimiento estándar, ¿vale? Lo de girar es solo el movimiento estándar y el ganking solo es para el movimiento estándar. Todo lo que es mover una unidad por un efecto, a no ser que te especifique algo como el Yasuo, lo mueve sin ningún tipo de restricción, ¿vale? No, no hay mucho más. Seguimos para abajo, aquí también están hablando del combate, nada muy relevante, de keywords. Todo esto lo esquipeamos porque igualmente lo podéis leer, está en la página de Ripbound, en el Core Rules, abajo está el fax, ¿vale? Vamos a pasar ya con las cartas que van a tener errata. No sabemos si esta errata va a llegar con la primera impresión, o sea, la primera tirada de cartas, o si no han tenido tiempo de que llegue la primera tirada de cartas y a partir de las reimpresiones de primera tirada de material sí que tendrán esa errata. Hay muchas cartas que han sido errateadas o simplemente cambiadas el texto para que estén mejor explicadas. Y eso, pues, la verdad es que trae dudas, porque si no vienen errateadas de base, tendrán que hacer algún tipo de movimiento para que tú tengas esas cartas errateadas, ya sea Sí. dándolas en un pack o algo de eso con todas las erratas, Sí, o sacando una segunda edición de la primera edición que sea errateado, pero diferenciando con la primera, porque si no podrías comprar una caja errateada, que eso es lo que pasó en One Piece con las primeras cajas, con la Blue Button y la White Button. Y si eso pasa, pues a nivel coleccionismo, pues tendrá mucho valor las cartas con erratas. Vamos a ver cómo lo hacen. Tienen tiempo para pensar la mejor forma. Y bueno, yo no confiaría en que eligiesen la mejor forma, pero alguna tienen que elegir, ¿sabes? O sea, eso está claro. bueno, tampoco creo que haya ninguna muy mala. O salen errateadas y directamente las tenemos errateadas y eso está bien, o no salen errateadas y los que hayamos conseguido cajas de esta primera tirada, pues tenemos Bitcoin y ya está. No, tampoco hay nada así muy dramático en esto. Bueno, Ningún drama. esto son varias cartas que tienen todas la misma errata, ¿vale? Cuando vas a jugar una carta desde algún sitio por algún efecto, primero la vas a vanisear, porque si luego no puedes jugar esa carta por Por cualquier X. interacción, pues que se quede en un vanish, ¿no? Que no se quede en un limbo que nadie sabe dónde va esa carta. Eso. Entonces, básicamente el Harrowing, el Bited Hook, el Blink Flurry, el Dazzling Aurora y el Promising Future, creo que son todas, tienen ahora en el texto, cada jugador elige tal, elige una, recicla el resto, pero eso era el de antes y ahora es, elige una, la vaniseas, reciclas el resto, ¿vale? Básicamente la carta que vas a jugar, primero la vaniseas. Si la cogéis, la vaniseáis y después la jugáis, cuando os ocurra alguna interacción extraña, no vais a tener problemas, porque haciéndolo de esta forma vais a entender que el proceso es mucho mejor. Si no la vaniseáis y la intentáis jugar directamente y no podéis llegar a jugar esa carta finalmente, os vais a quedar en una especie de bucle de decir, ¿qué hago? ¿La ¿Dónde va esta carta? reciclo? ¿La meto en el cementerio? ¿Qué hago? La ¿Sabes? meto en mi mano. Bueno, eso ya es el más listo de todos. Pero si la vaniseáis y luego la intentáis jugar, ya sabéis que si no podéis, pues está en el vanish y punto. Y finiquitado. Luego tenemos aquí abajo el Nocturne, que también daba ciertas dudas, también porque era de las cartas peores escritas. Hay que decir que todas estas erratas es porque no han sabido escribir bien las cartas en inglés, las cosas como Se ha son. hecho un lío, ¿verdad? O sea, hay algunas que parecen traducidas por ella. O sea, es espectacular. O sea, os voy a leer el efecto del Nocturne. Antes Bueno, no descartes, ¿eh? era cuando miras cartas del top de tu deck y no las robas y me ves, ya, puedes jugarme por un coste de poder.
Ahora eso ya lo han quitado porque había dudas también con el Stacked Deck. Yo me tiro un Stacked Deck, revelo 3 y pone si miro y no las robo, pero yo voy a robar una de esas. Entonces ya no puedo jugar en Nocturne si robo si tiro un Stacked Deck, sí que puedes, ¿vale? La que estaba escrita fatal. Ahora es, cuando revelas cartas del top de tu deck, puedes banisearme, que también eso añade la interacción de se va al banis y luego los juegos, si no lo puedo llegar a jugar, se queda en el banis. Y si lo haces, juégame por X, que es uno de poder. Muchísimo más clara, Aquí. fuera Es que dudas y fuera luego tonterías. van a seguir movidas en plan rollo. Como dice cuando revelas tal, no sé qué, no sé cuánto, lo puedo llegar a jugar en la mano vaniseándolo porque he revelado, lo he visto, no sé qué. No, chicos, fácil, lo revelas, si la ves en las que has revelado, lo vaniseas y después lo juegas por uno de poder y ya está. Y si vas a robar una de las que has baniseado, simplemente primero baniseas y luego te quedan esas opciones. De hecho, si tú tiras un stack, creo que he dicho stack deck, es stack hand. Si tú lo tiras, revelas 3 y los 3 son nocturne, tú puedes banisear los 3. El efecto del stack hand no te queda un target válido para robar, se va al cementerio, ya está. Y pagas 3 de poder y juegas los 3 nocturnes, ¿vale? Ya está, no hay más. No, tampoco tiene mucha. De hecho, aquí te especifica Bueno, directamente los reciclan. esa. O sea, se va al cementerio, me refiero el stack deck. Ah, vale, sí. Ya está, ya ha terminado su efecto, no llega a robar, se va al cementerio. Los otros estás en el banis y tú pagas el poder y juegas los 3, ¿vale? Entonces no tiene mucho más. Luego, el Sensei Armory, aquí pone Baited Hook. Vale, sí. Si previenes que algo muera, que tira el Baited Hook, básicamente no hay unidad muerta, entonces no se puede evaluar el might, entonces no puedo jugar nada, ¿vale? Esto tiene sentido, pero ahora veremos otra carta que no tiene ningún sentido, ¿vale? Vale, ahora vamos con otra tanda de ratas, que estas son las más duras de todas, que son las que se les olvidó poner Disturb. Básicamente, Sí, básicamente. hay muchas. Claro, tío. son cartas que hacen un efecto en el turno, pero como no ponen this turn, porque yo qué sé, lo han obviado, han dicho, bueno, lo obvio. Pues claro, la gente dice, bueno, hay cartas que sí que pone this turn y esta no pone this turn. Entonces, imagino que sea para siempre. Claro, para siempre. Son Convergent Mutation, igualas el might de una unidad al de otra y no ponía Disturn, sería para siempre, no, ya es Disturn. El Doomdrake, que es +2, también es Disturn. El Ravenburg Tome, lo he dicho un poco como el culo, la verdad, pero bueno, el tomo de amplificación de daño, antes no ponía tampoco Disturn, entonces tú lo girabas, lo girabas, lo girabas y ya cuando jugases un hechizo, pues ya habías acumulado que 4, pues +4 al hechizo, ¿no? No funciona así, es Disturb y fuera. Luego, en cuanto a targets, básicamente hechizos como el Char, tienes que elegir a la vez qué unidad mueves y a dónde la mueves. No tiene mucho más. Vale, no puedo decir, elijo esta. Y ahora. ¿Reaccionas? ¿Qué haces? ¿No haces? Vale, pues ahora yo Nada, me muevo aquí, ¿sabes? No, ahora eliges y mueves. Entonces tu rival puede reaccionar de otra forma, sabiendo muy bien que vas a hacer todo el efecto completo. Luego los spell multitarget, que ahora pues si en muchos te decía 2 cartas y si no tenías las 2 cartas pues no podías hacerlo, ahora lo puedes hacer y se eligen a la vez. Es decir, por ejemplo, en el caso este que aparece aquí que da +2 a 2 unidades, si lo tuvieses una unidad le darían +2. Igualmente, no hace falta que tengan las 2 y si tienes las 2, eliges a las 2 a la vez. Entonces no es como otro caso que vamos a ver un poquito más adelante, que sí que separas los 2 efectos, sino que este es un solo efecto que se hace a la vez. Sí, y si en reacción te matasen una de las 2 unidades, se resuelve igual, ¿vale? Luego aquí viene toda la tanda que tienen esto. ¿Qué pasa? Sona y el resto de cartas que vamos a ver era cuando esté en un battlefield, endereza 4 runas, ¿vale? Y ahora es endereza hasta 4 runas. ¿Por qué? Porque si con Sona no tenías 4 runas, a nivel ruling no deberías poder enderezar, porque no tienes 4 target válidos, no enderezas. No. Lo mismo pasaba con el Targon Peak, que aparte ahora no es elige 2 runas al final del turno, se endereza en nada. Al final del turno endereza 2 runas. Fuera tonterías, porque el otro era un follón innecesario. Era enrevesar porque sí. An igual, up to, ¿vale? Para que puedas enderezar las 2. Y el King Monk, up to también. Porque antes, como no era up to, si tú tenías una sola unidad y jugabas el King Monk, no bufaba, no hacía nada. Ahora sí, ¿vale? Porque ahora es up to. El Sigil of the Storm le han puesto el You Must Recycle,
one of your runes, porque para que sea, digamos, mandatorio, pero que no haya target. Clarificación, esto no Sí. cambia absolutamente nada. Foxfire, si quieres, te dejo hasta explicarlo. Este ya lo Bueno. explicaron cómo querían que funcionase, que es como lo han dejado en el FAQ, pero no sabían muy bien cómo explicarlo para que tuviese sentido. Que esto es duro que pase en algunas cartas. Vale, vamos a intentar resumirlo lo más fácil posible. El Foxfire lo que hace es que eliges hasta un total de 4 de Might entre las unidades enemigas y las destruye, ¿vale? En plan, no destruye todo lo que tenga 4 de Might o menos, que eso es también una pregunta frecuente entre la gente, ya me han preguntado Sí. varias veces. No, tú seleccionas hasta 4 en total y, y las destruyes. ¿Qué pasa? Que si reaccionan a eso y dicen, vale, pues tú has seleccionado, Más o menos, claro, tú has seleccionado a 4 unidades que tienen 1 de Might, te vas a matar a las 4, pero yo reacciono con, por ejemplo, el Siphon, el de Víctor, y le doy +1 a todo. Pues digamos que puedes volver a reorganizar eso para matarle 2 unidades de 2, ¿vale? Claro, si no pudieses, tú eliges el Foxfire, eliges esas 4 unidades. Si no pudieses reorganizarlo simplemente con ese +1, todo se salvaría. Exacto. Ahora no, ahora de los targets que has elegido, no ninguno extra, de los que has elegido, puedes llegar a hacer los 4 daños, no son 4 daños, ¿no? Elegir los 4 de Might como tú quieras, ¿vale? Entonces no es tan fácil que haga mis trigger y es más difícil hacerle counter para que simplemente no maten la carta y ya está. Claro. No tiene mucho más porque si no Es era un muy, poco muy duro. antiintuitivo, hay que decir, pero hace que funcione la carta, si no la carta sería muy mala. Sí, básicamente es, tú eliges los targets y cuando se resuelve la carta, después de las reacciones, eliges esos 4 de mate entre los targets que has elegido. ¿Vale? Exacto. Ya está, no tiene más. Para que no pueda hacer un mistrigger tan fácil. Luego el Dragon Rage, otro signature que tienen aquí tocado. Ahora separa el efecto y dice mueve una unidad enemiga. Tú eliges la unidad y dónde la mueves cuando haces el efecto. Y luego es then do this. Elige otra unidad enemiga ahí y se pelean. Esto lo hacen para clarificar que yo no tenga que hacer, vale, te lo muevo de aquí a aquí y se pega con esto, vale, pues me devuelvo esto a mano. Y tengo otra unidad ahí y de repente ahora ¿qué pasa? No, ahora directamente yo lo muevo aquí. Tú Claro. haces algo, Pues si me sí, quitas la unidad si lo- principal, vale, si no, Claro, se va a pelear. exactamente. Es también un poco pues para que, como otras cartas, la información la das en varias partes, así tu rival a la hora de reaccionar o tirarle un counter a esto, no tiene toda la información y tiene que intentar pues ver cómo lo vas a hacer, o sea, adivinar un poquito cómo lo vas a hacer para saber si te lo hace counter o no, ¿sabes? O sea, antes pues dabas toda la información Claro. o mucha gente daba toda la información, entonces el rival tenía muy claro si quería o no quería. Aquí ya pues puedo decir, bueno, vale, sé que la vas a mover ahí, voy a pensar qué hago, porque Claro. no sé contra qué quieres que se peleen. Aunque sí que es cierto que son cartas muy obvias, que yo creo que viendo la situación y viendo la mesa vas a saber contra qué quieres Normalmente que sí. se pelee, ¿vale? Pero bueno, está bien aclararlo por si luego sale alguna interacción extraña que hace que se le rompa la cabeza a algún jugador y se quede ahí bugueado. Sí, básicamente eso, que no puedas simplemente devolverte una unidad de tu base, que es la que él ha elegido, y que tengas otras 2 más y que ya no haga efecto la carta y solo sea un charm por 4, sino que así tiene, digamos, más sentido. También aplica al Disintegrate. Ahora también le han puesto el Do This, ¿vale? Para que sea mato y si mato, hago esto, robo, ¿vale? También él, por ejemplo, aplicaría al Lee Sin. Si con el Lee Sin le pudiese denegar el movimiento con alguna carta, imaginémonos que hay una carta que es por 1, las unidades no se pueden mover, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Como se mueve y después hace eso, pues simplemente se queda. Que a ver, en Es ese un, caso se es un sobreentiende, poco pero es para clarificar. o sea, están utilizando el do this 2 puntos como para diferenciarlo de las cartas que, aunque no llegues a hacer el primer efecto, sí que lo haces el segundo. Pues, por ejemplo, el Void Seeker, ¿no? Correcto. Que no, a lo mejor el target no es válido, pero sigue robando la carta. Porque es punto, draw one. Exactamente. O yo qué sé, el Hidden Blade, que también lo veremos un poquito adelante, que también es parecido. Que es Hidden Blade, vaya carta también. Bueno, O sea, aquí viene el bufo que todos esperábamos en Kaisa, porque voy a ver, Falling Star, el Falling Star era una carta muy débil, entonces tenían que hacer algo para bufarla, ¿no? A ver, básicamente una de las formas de counterear a Kaisa era el deflect y el counter, ¿no? G le hacía mucho daño jugando los counters, jugando deflect, entonces tú tenías que tener un Falling Star a algo, reciclarte 2 runas extras, se llevaba un counter, te jodías, etc.
Ahora funcionan Claro. un poquito distinto las cosas. Porque cuando tú hacías target con el Falling Star a una carta con deflect, aunque te tirase counter, tú tenías que reciclarte esa runa porque ya estabas haciendo objetivo. Ya has elegido. Claro, o sea, lo has elegido, has hecho objetivo, el deflect salta, tú te reciclas la runa y después tu rival te puede tirar un counter, ¿vale? En este caso un Wingwall, porque recordad que el Defy no vale con el Falling Star, que también eso es otra cosa que la gente tiene dudas. Y ahora, digamos que la carta tiene varias fases y es primero se castea, ¿vale? Tú decides si le haces counter, ¿vale? O si haces alguna reacción a que la carta se castee sin elegir objetivos, ¿vale? Correcto. Por lo tanto, si te tiran un Icewall, o sea, un Wingwall, te lo hacen, te lo counterean y ya está, pero no has elegido ningún objetivo, por lo tanto, el deflect no salta. Correcto. ¿Qué pasa? Pues ya selecciona los dos objetivos por separado, ¿vale? Digamos, sabemos que en Falling Star puedes elegir una carta dos veces o dos cartas distintas, pero van a ser dos ticks. En plan, primero uno de 3 de daño y después otro. Y después se resuelve al revés, como si fuese una cadena. Digamos que tu rival puede reaccionar en medio de la cadena a uno de los ticks que estás realizando. Esto parece un poquito más complejo, pero creo que si lo analizas al final es lo mismo. Es fácil, mira. La carta, lo que es la carta, el spell, entra. Si se resuelve, genera una cadena, ¿vale? Mete en cadena los dos ticks. Primero eliges uno y después Y luego eliges otro. otro. Entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes hacer counter al hechizo, pero tú no puedes hacer counter al efecto del hechizo porque ya está en la cadena y ya es. No es una carta, no es un spell. Simplemente son 3 daños y 3 daños, ¿vale? Claro, pero tú, si haces counter al principio de la carta, no se hacen los ticks. Correcto. ¿Vale? O sea, ¿Sabes? pero Claro. una vez que la carta pasa y se juega, genera esos dos ticks. Luego todos esos ticks también puede reaccionar, porque es un trigger en la cadena. Esto realmente, después de pensarlo bastante, Puede- solo tiene una. Puede reaccionar cuando los está haciendo o puede reaccionar cuando se está resolviendo. O sea, Correcto. o sea, hacia adelante o hacia atrás. Pero la movida es que sí que es cierto que puede crear interacciones raras en plan rollo, pues me espero a tal, pero creo que si los dos jugadores hacen las cosas como tienen que hacerse, es totalmente igual a que si lo hiciese a la vez. Sí, solo cambia que ahora no pagas de flex y te hacen counter. Ya está. Ya está. A la hora de la verdad es solo eso, porque si yo te tiro el Falling Star y tú quieres tirarme, por ejemplo, la de prevenir daño, no reaccionas al Falling Star, es vale. El Falling Star entra, una vez que entre, eliges los targets y cuando eliges los targets y se resuelven al revés, reacciono a la primera resolución del daño y te meto el prevenir daño. Entonces tú ya has elegido, pagas el deflect igual y ahí no cambia nada. Pero yo ya no puedo hacer counter una vez que he dejado que entre el Falling Star. Entonces no. solo cambia el counter, es lo único que cambia, ¿vale? No tiene mucho más. En Luego resumen, le puedes meter más 2 a las unidades, le puedes reaccionar igual que antes, como quieras. Falling Star está más fuerte. Sí, Ya está. cambia en esto y en el Icatian. Básicamente esto y el Icatian, si les haces counter, no pagarían el deflect, o sea, el coste de deflect que antes sí que lo pagaban. No tiene mucho más. Eso es. Lo de Twisted Fate es bastante relevante. Del 2 contra 2 también tenemos otra tanda de cartas que han cambiado. Porque antes estas cartas eran mueve una friendly unit, lo que significa que a tu compañero también se lo podías hacer, pero ponía a tu base. Han cambiado el texto para que sea a su base. O sea, significa, si yo elijo una carta que es mía, su base es la mía. Si yo elijo una carta de mi compañero, la base es la suya. Claro, Antes era como te la robo. Por Claro, antes era como, por ejemplo, el efecto Yasuo. Sí, Siren, Yasuo. Pagabas Y 2 Portal y Rescue. lo devolvías a tu base. Y que como era tu base, la carta de tu compañero no puede ir a tu base porque no es tuya. Entonces, digamos que no funcionaba, ¿vale? Estaba roto. Ahora ya sí que puedes coger, pagar 2 y devolverle una unidad de un Battlefield a su base. Que eso lo hace muchísimo mejor en 2 Sí. contra 2 a Yasuo, pero con diferencia. Sí, sí, porque tiene más sentido. Lo otro no tenía sentido. Te robo de repente una unidad y ahora que la muevo yo es extraño, es muy extraño. Entonces no tenía, quedaba un poco raro y ahora mejor. Luego aquí hablan un poco de las cartas con Hidden por encima y el Tide Turner, que no sabíamos cómo lo iban a resolver porque esta carta era un poco extraña, lo han resuelto muy fácil, ¿vale? Antes era, cuando me juegas, elige una friendly unit, mueve, o sea, nos intercambia de sitio. Claro. ¿Qué pasa? Como decía, move a friendly unit, por el efecto de cómo funciona Hidden, solo puedes elegir una friendly unit en ese battlefield. Ahora el efecto es, cuando me juegas, puedes elegir una unidad que controles en otra localización. Después, intercámbianos. Esto hace que por la regla de oro del ruling,
como sí que especifica Another Localization, cuando la juegas Rompe. de Hidden puedes elegir otra Porque localización. rompe las reglas la propia carta. Y si una carta rompe las reglas, manda la carta por encima de las reglas. Correcto. ¿Vale? Recordad, chavales. Esta que te gusta a ti, el Zonia, bueno, también aplica el Stand United, pero sobre todo es el Zonia, ¿no? Sí, que el Zonia ahora mismo, cuando se revela, ya no hace target solo a su Battlefield, sino que hay global. Entonces, pues eso, que puedes gidear un Zonia en un Battlefield Sí. y salvar la próxima unidad que se muera, por lo tanto, también hace target a al Al otro otro Battlefield. o a la base incluso. Que antes hacía más o menos algo parecido, pero se tenía que bajar abajo, Sí, era un en el poco cleanup, extraño. tal, no sé qué, pero ahora directamente lo hace y Sí. es menos lío, ¿vale? Y el Stand United es una carta que ayuda muy bien a entender cómo funciona el Hidden. Yo tengo una unidad en un Battlefield con un bufo, otra unidad sin bufo en otro Battlefield, y en esa carta el Stand United en Hidden. Yo resuelvo el Stand United, solo puedo elegir porque bufa uno y luego los bufos cuentan doble. La de bufar tiene que estar en mi Battlefield, esa unidad sí que la tengo que bufar en mi Battlefield, no puedo elegir otro Battlefield, pero que los bufos cuenten el doble es global. Entonces, aunque se haya resuelto de Hidden, es un efecto global, también aplica al otro Battlefield, ¿vale? Esto se entiende bastante fácil. Luego a Lava Chiver le han pegado a lo mejor un pequeño nerf, aunque yo creo que simplemente es clarificación. Cuando ataca puedes pagar 1 de poder azul para jugar una carta con Hidden de tu mano ignorando su coste. Si es una unidad, la juegas aquí. Antes no especificaba que fuese unidad. Claro, ya esto lo que te dice es que aunque no sea tu Battlefield, cuando está atacando, sí que la unidad que juegas la puedes jugar ahí, saltándote la regla de que tienes que controlar la zona para poder jugar esa carta. Por lo tanto, hace una buena carta con buenas sinergias. Ahora te especifica las unidades, porque, por ejemplo, lo que hemos hablado antes es que si tiras el Spirit, es un spell, por lo tanto no cuenta como unidad para jugarse aquí, por lo tanto el espíritu sí que tendría que ir a la base. Correcto. ¿Vale? Que A la base o a un Battlefield y control. Battlefield y controles, entraría ready y ya después de que se resuelva todo lo que se tenga que resolver en ese Battlefield, ya tú lo mueves como quieras. Correcto. Antes sí que te podías dar a entender que como jugabas el hechizo ahí, sí que podías jugar el Sprite Call ahí. Ahora, como específica unidad, se quitan de eso, ¿vale? Entonces, ¿es nerf? Pues depende. Antes tampoco quedaba tan claro que por jugar el hechizo ahí ignores que el efecto, el espíritu que te juega ese hechizo, ¿no? Pero Partimos de la así base queda más claro. que no hay nerfs porque simplemente están explicando las cartas cómo se juegan realmente. Hay nerf. O sea, bueno. El Timo lo han nerfeado. El Timo lo han nerfeado. Y el Fallen Star lo han bufado. Bueno, sí. O sea, hay nerfs y hay buffs y hay cartas que han clarificado, pero lo del Timo es una masacre. O sea, lo del Timo es durísimo. Bueno, vamos a pasar con el Pack of Wonders, que esta simplemente han quitado el que antes era devuelve un Gear unidad o carta con Hidden a tu mano, y ahora, para dejarlo más claro, es una unidad, un Gear o una carta boca abajo, porque realmente la carta boca abajo sí que se tendría que tener Hidden para estar jugada ahí, pero te genera un poco la duda. Ahora directamente es, si la carta está boca abajo, yo me la puedo volver a mano, fin. Claro, había dudas porque cuando ponía Hidden con el tag y todo, pues decían, pues una carta que tenga Hidden. Claro. Ya está. Pero no podías llegar a deducir que era una carta boca abajo en un Battlefield. Claro. O sea, que eso que ya es importante. Ahora ya está mucho más claro. Luego aquí hablan de los efectos también un poco salvar unidades. Salvar unidades, porque antes era cuando va a morir, ¿vale? Aplica el Highlander, aplica el Lulicenset Armory y aplica el Zonia. Era cuando va a morir, vuelve a la base en vez de eso, pero vuelve a la base. ¿Qué pasa? Vuelves a la base con el daño ya hecho, porque los buffos se mantienen. Entonces, si vuelves a la base con el daño, te mueres, se muere Zonia, estás en la base y en la base te volverías a morir. Ahora especifica que lo mueves a la base curado, básicamente, ¿vale? Para evitar esa movida. No tiene mucho más. Sí, eso, la mayoría de cosas son cosas que También el set, por lógica deduces que se hacen así, pero siempre alguien que quieran revisar las cosas y se agarra a lo que pone en la carta, pues no le puedes discutir, no le puedes decir, pues tío, pues no, porque la carta no lo pone. Ahora lo pone en la carta y ya no hay dudas. Esto es para evitar dudas. Sí, queda mucho más claro, ¿vale? Buah. Aquí esto sí que me parece que se han fumado. Que flipas, o sea, no tiene sentido, ¿vale? A ver. O sea, si el Cruel Patron va a matar a una de mis unidades como coste adicional, yo puedo reaccionar con el Hidden Blade, matarme esa unidad, robar 2 cartas y el Cruel Patron entra sin matar.
A mí me preguntas esto sin ver el FAQ y te digo, no. Primero, porque no puedes reaccionar a un coste adicional. Y segundo, porque el coste adicional luego no se ha pagado tampoco. Aunque pudiese reaccionar, no has pagado ese coste adicional. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque patata. Porque sí. A ver, esto también lo que hace es que si te lo matan a ti en reacción el bicho, no te jodan jugar el patrón. Que sería duro. Porque es como, va, Sí. bajo por 4, tal, pues te reacciono, te mato al bicho ese que has elegido como coste adicional, te lo destruyo y no lo puedes bajar. Pero claro, O eso, tienes que seleccionar otro bicho. pero eso parte de la base de que se pueda reaccionar Al coste al adicional. coste adicional. Si tú dices que no se puede reaccionar a un coste adicional, pues te quitas esos problemas, ¿no? O sea, no hay más. No puedes tú abusar como jugador que juega el Patrol de decir voy a matármelo igualmente y robar 2 cartas y aún así lo bajo, ¿sabes? Porque es una jugada bastante potente en algunos casos. Y te evitas también que tu oponente pueda penalizar tan fácil el que tú te sacrifiques una unidad para bajar esta carta. Creo que aquí se han rayado un poquito, ¿vale? Creo que esto sí que es un poco extraño, va a llevar a muchas... Una persona que no sepa que esto está en los facts y le toque contra otro que sí que se lo haga, se va a quedar como todo rayado y va a decir, Ya pasa. pero ¿qué me estás, o sea, me estás haciendo el lío 3000 aquí porque esto no tiene ningún sentido? Y tú le dirás, no tiene ningún sentido, pero mira, lo pone aquí, se puede Pero hacer. es que es así. Esto es una movida. Es una movida porque aparte crea esas interacciones con más cartas. Por ejemplo, el... Bueno, no es coste adicional. O sí que es coste adicional. El pirata que cuesta 6 es un 5 descartando una carta cuesta 4. Si es coste adicional, que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tú podrías hacer, vale, como coste adicional para jugarlo por 4 me descarto esta carta de mano y cuando voy a jugar el bicho con esa carta reacciono. Que es una reacción y juego algo. Claro, ahora No que mismo haga la no sé reacción. si es When You Play Me, pero claro, para jugarlo tendrás que pagar el coste total. No lo sé, ¿eh? Si es Ya, coste puede ser. adicional, si es coste adicional, Si pone as an additional cost, eh, puedes dejar dar una carta de mano para que cueste 2 menos. Por cómo está la ruling con esto, podrías hacer, vale, juego esto por 4 y en reacción a descartarme una carta de mano, esa carta la juego. Y si es sí, una reacción, la juego. sí, Y ya no pierdo mano, tendría el mismo sentido que esto. que es ninguno, por otro lado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta es la cosa de las cosas más raras que han puesto aquí. Luego aquí hablan del timing de curarse, que con el Garen, bueno, es irrelevante por lo de matar, pero el Garen, las unidades tienen +1, si yo mato el Garen, eh, luego las unidades que tenían +1 tienen -1 y mueren por el daño. La respuesta es no, básicamente. Eso sí que era muy enrevesado pensar que sí, pero aquí sí que viene una carta que los mismos desarrolladores dijeron, bueno, hay 3 opciones, ya veremos cuál elegimos, ¿no? Que fue un poco así, que fue Y Kog'Maw. que creo que no se ha jugado mucho por eso, porque no Sí, se ha sabido muy bien cómo resolver esta carta hasta ya. Kog'Maw cuando muere hace 4 daños, ¿vale? Hasta aquí a todo lo que esté en ese Battlefield, ¿vale? Pero los hace antes de que se curen del daño de del propio combate, lo hace después. ¿Cómo funciona esto? Pues ya han resuelto y se hace después. Es decir, se resuelve el combate, las unidades se curan y después con Mao hace el daño. Sí, Entonces, no es acumulativo con el daño que puedas hacer en el propio Battlefield, pero tiene otra ventaja buena que es que después de que acabe el Showdown, esas cartas se quedan dañadas con 4 de daño. correcto, Las que no hayan muerto tienen 4 de daño encima y tú puedes hacer otras jugadas para acabar de matarlas. O entras en un Battlefield donde ya las cartas están tocadas. correcto. Está bien, la verdad es que yo creo que, pues bueno, había que elegir algo y han elegido esta y a mí me parece bastante bien. Creo que Está con Mao bastante es bien. una carta bastante jugable en De ciertas hecho, situaciones. es mejor contra ciertas barajas como por ejemplo G. Porque yo entro con el Kog'Maw, es un 1, tu unidad es un 6 porque tiene Seal +2, no sé qué, exploto, te dejo 4 daños y como ha terminado el combate, tú ya no tienes el +2 ni el Seal. Se muere. Entonces te mueres. Sí, bastante Entonces, buena contra... entonces eso, por ejemplo, está bastante fresco, la verdad. Creo que en general puede que sea bueno, más positivo que negativo, aunque está ahí. Porque antes también podían meterlo y ya era a una unidad le hace 5 y al resto 4. Pero bueno, yo creo que incluso es mejor como está ahora, ¿vale? Luego está aquí el Ungelding Spirit, que creaba ciertas dudas por cómo está escrito, lo han escrito de otra forma y aún así te tienen que explicar abajo en qué cambia, que es básicamente previene daño de cosas como el Yasuo verde, como el Stormbringer o como el Void Seeker, pero no previene el daño de otras cosas como el Challenge, el Last Breath o el Carnivorous Snapeye. Que bueno, tiene sentido porque realmente esas cartas no están haciendo daño
sino que están luchando entre ellas, ¿vale? Sí, bueno, aunque sí, creo que el Last Breath es enderezala y haz daño igual al might de esa unidad a otro, pero es Claro. como que el daño te lo hace la unidad, básicamente, ¿vale? Sí, Por pero eso no lo recibe previene. daño, simplemente te lanza como su daño, ¿sabes? Sí, o sea, creo que es porque el daño te lo hace la unidad que se endereza. Básicamente, igual que el Snapvine, el daño te lo hace el No, pegarte con el Snapvine y claro, el de Nightbane no hace daño. El Nightbane hace que peleen. y el Challenge igual. Y el challenge igual. El Breath no lo hace porque no Pero está yo creo que luchando. hace que el daño te lo haga el bicho que se endereza, entonces cuenta Sí, igual, pero porque no te el lo hace la daño. habilidad. Es daño. Pero no está hecho por la habilidad o el hechizo. Te lo está haciendo el bicho. Por eso el Last Breath está también ahí. Entiendo. Si no, entraría en lo del Yasuo Remorseless, que entra y te hace daño, pero ahí sí que te lo está haciendo como una habilidad. El hechizo hace que otra cosa te haga daño. Entonces, como hace que otra cosa te hace daño y no el hechizo, ya no funciona. Ahí lo veo un poco Básicamente. extraño ahora. Es raro, pero bueno, es así. Immortal Phoenix han hecho, básicamente, han clarificado que cuando mueres por daño por un hechizo también te mata el hechizo, ¿vale? Porque podía quedar la de, no, yo me he muerto por las reglas del juego, porque cuando tengo 6 daños me muero, pero me muero Esa en es el cleanup, no me muero por el hechizo. Esa es la Digimon del menos X, ¿no? En Sí, plan, cuando bueno, pero morías. es que eso es así. Eso Sí. era, si te morías por menos DP, no te morías por regla del juego Y y no te había cosas no te mataba tu te oponente realmente, saltabas. ni un efecto. O sea, claro. Que también eso era movida. Y luego, aparte, también han clarificado que si tú con un Hidden Blade te matas a un Fénix, puedes volver a jugar ese Fénix, ¿vale? Entonces robarías 2 y volverías a jugar el Fénix. Te costaría 3 y 2 de poder, robar 2 y, bueno, o si la tienes de Hidden menos, robar 2 y seguir teniendo la unidad, incluso devolver a la unidad base, que también es bueno, ¿sabes? En plan, Está te bastante bien. conquisto y para protegérmelo me lo mato yo solo con el Hidden Blade, incluso me lo mato en tu turno si veo que me vas a conquistar y me ibas a matar igual, me lo mato yo y lo juego en la base para atacarte después. Y robo 2 cartas. Y robo, Jardín. Está bastante está fresco. bien. Es una sinergia bastante fresca que de momento solo puedo aprovechar Darius. Sí, de momento Darius solo. Ya está. Luego, el Void Gate, antes ponía las unidades recibían uno más de daño de hechizos y habilidades, ahora especifica aquí, ¿vale? Antes se entendía también que era ahí porque era ese Battlefield el que hacía ese efecto, pero lo han clarificado que nunca está de más. Y luego el Darius han confirmado que se ve a sí mismo cuando se juega el segundo. El Halloween Tomb es cuando holdeas, devuelves tu Chosen Unit a tu zona de Chosen. La Chosen Unit es una carta. O sea, a ver, tú eliges. Es que Ha va. empezado duro, Ya, pero no, tranquilos que es sencillo. Tú tienes una. Estás jugando Kaisa, ¿vale? Y tu Champion Legend es el. O sea, Chosen es la Kaisa roja, ¿vale? Esto te devuelve del cementerio al área de Chosen, Si está vacía. si está vacía, una Kaisa roja, ¿vale? Porque es con la que has empezado. Da igual que sea exactamente la misma carta que tenías ahí o es otra, ¿vale? Tiene que ser esa carta, pero no tiene que ser ese cartón, ¿vale? Como cartón el mismo. O sea, Tiene que ser ese nombre exacto, esa numeración de carta exacta, pero no tiene que ser esa carta física exacta. claro, imagínate que tienes 2 Kaisas en el cementerio, ¿vale? Y tú utilizas el perro ese que te devuelve la mano y te devuelves una Kaisa y luego haces el efecto de esto y dices, no, es que tiene que ser exactamente la misma carta. Y yo he visto, claro, que la tercera del cementerio, por cómo estaba ordenada, era la que se ha muerto antes cuando ha jugado la Chosen, entonces era la Chosen y te la has devuelto a mano. Ya no puedes. Pues para evitar esas tonterías, porque son tonterías, pues han dicho que cualquiera de las Kaisas, mientras sea la misma carta, se puede poner en el área de Chosen por el efecto de este Battlefield. También si, por ejemplo, tú tenías una Kaisa roja en el cementerio, metes la Chosen, te la suben a mano, pues vas a poder seguir metiéndola del cementerio ahí, ¿vale? Que antes que podía quedar un poco raro. Y también había dudas de si podía coger otra Kaisa, por ejemplo, la Kaisa azul, pero no, tiene que ser exactamente la misma carta, o sea, la misma, el mismo número de carta, el mismo modelo de carta exacto, no, El mismo código, claro, el mismo código en la colección de cartas. no la misma carta física exacta. Eso es. Luego aquí viene uno de los cambios más tontos desde mi punto de vista, que es Karma. Antes era cuando reciclas una de tus cartas, buffas una Friendly Unit, y ahora te especifica cuando reciclas una o más cartas a tu main deck. ¿Qué pasa? Que ya en las core rulers, si las leéis, te dice que cuando cualquier efecto especifica carta en cualquier efecto del juego, se refiere a cartas de tu main deck, cartas que podrían estar en tu main deck. Eso incluiría a tu Chosen Champion si ya está en juego o lo que sea,
pero ni runas, ni tu leyenda, ni los battlefields, ¿vale? Nada, ni tokens. Simplemente cartas que puedan estar en tu main deck. Por lo tanto, antes ya se entendía, pero ahora lo han especificado para que haya menos dudas. Porque es un primer set. Aquí han perdido una batalla. Sí. Aquí han perdido una Han batalla. dicho, mira, Han dicho, en vez de explicarle a la gente que las cartas son solo las que están en el main deck, el resto son pues runas y battlefields y tal, han dicho, bueno, pues vamos a ponerlo en la carta y así nos salvamos en salud. Pero bueno, a ver, yo creo que queda bastante claro, pero bueno, ya son bastantes ya las que están cambiando el texto, ¿eh? O sea, cuidado, ya. chavales. El Sandis te especifican que cuando lo juegas ya puedes hacer legión, aunque por lo mismo, por sistema de juego se entendía, pero bueno, te lo especifican en el FAQ. Luego, esta sí que es verdad que está escrito un poco raro porque estaba escrito como empate. Recordemos que esta es si hay unidades, si sobreviven unidades atacantes, ¿no? Y lo típico que se irían para atrás solo las atacantes. Con esto, si había cartas. Bueno, no, simplemente si eras el atacante y había empate, ponía. Se devuelven Se devuelven las todas. defensoras. ¿Qué pasa? No hay nada más que haga alusión al empate. Entonces, ¿qué es un empate? No. Entonces, para quitarse eso, ha dicho, si quedan unidades atacantes al final del combate y el atacante eres tú, recal todo, ¿vale? Esto funciona para el stun. Porque si tú stuneas, pero no matas, aquí antes era, ¿vale? Pues tú te vas para atrás y no ha servido de nada, te has quedado igual. Pero cuando tienes esto en campo, tú stuneas, retiras todo, todo se va para atrás y entonces puedes conquistar con otra cosa, ¿vale? Entonces está hecho un poco para eso. Y ahora está mejor explicado porque es verdad que lo de empate no se usaba para nada más y quedaba un poco raro. Y ahora se entiende al toque. Luego aquí viene el timo que lo han matado, básicamente. Ya esto, yo, bueno, en el torneo que hubo en Maná, me acuerdo que me tocó contra un jugador de timo, me dijo, bueno, lo revelo de Hidden y revelo 5, ¿no? Lo típico. Y era en plan, no, porque no tengo unidades y no puedes elegir ningún target. Y dice, ya, pero la carta no dice eso. Y le dije, ya, los desarrolladores sí, pero, Ya. ¿pero por qué? Porque lo han dicho los desarrolladores, no había otra explicación, ¿vale? Ahora con el texto cambiado, sí que te quitas muchos problemas. También estaba la cosa, porque antes era, cuando defiendo o soy jugado desde Hidden, mira 5 cartas de tu main deck. Por cada carta con Hidden, haz 1 de daño a un enemigo. Eso era el texto antes. Ahora es cuando buen defensor. Ahora es solo When Defend, porque recordemos que aunque entres en mitad del combate y ya se hayan resuelto When Attack o When Defend, cuando esa carta aparece de nuevo, haría el When Defend. Igual que si tú con el Right de Win mueves una carta que tenga un When Attack, por ejemplo un Yasuo, en mitad de un combate, también haría su When Attack, ¿vale? Entonces, ahora es solo When Defend para quitarte el. No, lo hago de Hidden sin ningún target, porque si estás defendiendo, un target tiene que haber. Y luego, aparte, te especifica, elige una unidad enemiga aquí y revela 5 cartas de tu main deck. Haz 1 de daño a esa unidad por cada carta revelada Hidden. Para empezar, te has quitado que haga multitarget por la cara. Te has quitado que se pueda jugar para revelar y buscar el Nocturne, por ejemplo. Te has quitado, es que, o sea, te has quitado la cosa que algunos decían de Que revela 2 veces. sí, de revelo de Hidden y ahora de revelo de When Defend. O sea, te has quitado muchas cosas, lo que pasa es que hay varias que son negativas, porque otra cosa es, ahora tú tienes que elegir el objetivo. De hecho, lo han cambiado un poco. La resolución que dijeron ellos es, tienes que elegir todos los objetivos que puedas y luego hay que hacer mínimo 1 de daño a cada uno. Ya. Entonces, yo de repente te elijo 2 objetivos que tienen 2 de vida por si me salen 4 cartas de Hidden. Me salen 2 cartas de Hidden y ya no te mataba nada, por como lo habían dicho ellos. Ahora, como solo hay una unidad, es verdad que solo haces target a 1, pero te quitas también de eso. Esta carta ha pasado a ser mala. La verdad, yo creo que es malita. más flojita. Es bastante malita. Antes era bastante fuerte y ahora es, yo diría, malita. La verdad. Muy situacional. Sí. Situacional. De hecho, he jugado contra una baraja de timo que me gustó mucho y no llevaba ni una unidad de esto. Ni llevaba los nocturnes. Lo cual entiendo porque no me gusta tampoco nada el high roll del nocturne y tal. El Great of Echoes antes era cuando muere una friendly unit, robas 1, la primera vez que muere una friendly unit por turno. Ahora es another friendly unit, ¿vale? Para que si se muere él, no robas. Para que no haya dudas. Luego aquí hablan del target y ya está. Ya la verdad es que nada más así que vayamos a comentar relevante, que aún así son 45 minutos de pura chapa de fax, ¿eh? De todas formas, si tenéis alguna duda o queréis estar informados 100%, yo lo que recomiendo es que vosotros mismos os lo leáis tranquilamente, que le deis un repaso a todo y lo interioricéis dentro ahí para que
para que digáis, ¡guau! Tengo todo el conocimiento de Riftbound, pero me lo van a cambiar en 2 semanas, ¿sabes? En plan, algo así. O sea que Qué loco, vamos ¿eh? actualizándonos sobre las reglas, vamos aprendiendo todos los días, aprendemos cosas. Esto es increíble, ¿eh? Llevamos ya 7 meses nosotros con Más. el juego, más, y todos los días aprendemos. 9 meses lleva este canal. Aprendemos cosas nuevas, es una locura. Y bueno, tenemos una cosa de la que hablar, ¿vale? Que vamos a comentar, no sé si la comentamos en el anterior vídeo, puede que sí. En principio este vídeo no sale el día que lo grabamos. En principio creo que sale al día siguiente. Tengo que hacer. Así que en el vídeo de ayer, en principio os habremos dicho que es el último día para empezar sin lunes de partida. Pero lo vamos a... Exactamente. Y Que ya también, la semana que viene volvemos lunes de partida, que tenemos aquí para volver a subir el nivel de grabación, que había cosas que estaban un poco raras. y también había otra cosa de la que hablar, que no sé si la comentamos en el vídeo anterior. Vamos a hacer como que no comentamos nada. Y si lo habéis visto 2 veces, pues lo habéis visto 2 veces, chavales, que esto también está bien. Estamos pensando en abrir el apartado de miembros del canal, ¿vale? Pero claro, diréis, vale, bien, eso lo hacen muchos otros canales y está guay. Vale, Pero pero la pregunta principal que puede tener alguien, ¿qué es lo de miembros del canal? claro, ¿qué es lo de miembros del canal? Miembros del canal es como suscribirse al canal mediante un pequeño pago y acceder a cierto contenido que solo es para miembros del canal, ¿vale? Esto lo hacen muchísimos canales, es una forma de apoyarnos a nosotros, ¿vale? Porque nos ayudáis muchísimo, hacéis que esto crezca, que esto podamos hacer más cositas y que realmente, pues, yo qué sé, es que realmente el crecimiento del canal va un poquito vinculado con eso si queremos mejorar todo, y queremos mejorar todo, la verdad. O sea, no queremos simplemente quedarnos así, estancados en el tiempo, sino que queremos invertir, invertir, invertir Sí, y que esto crezca tener mejor y material. A ver, aumentar la calidad del canal, todo lo que se pueda. Otra duda que os puede surgir también es ¿y qué contenido podéis hacer para miembros que no hagáis ya en el canal principal? van a coger las partidas y solo las van a hacer para miembros y no vamos a tener lunes de partida. No. No, no va a ser, no va a ser. Queremos enfocar, a ver qué os parece, chicos, lo leemos en comentarios. Queremos enfocar el contenido para miembros en un contenido mucho más personal, por así decirlo, nuestro, en el sentido de que vamos a estar subiendo mucho material que no subiríamos al canal normalmente porque rompería un poquito la estética del canal. Digamos que no queremos subir ese tipo de contenido porque van a ser vídeos muy largos o vídeos Con poca edición. con poca edición, que estemos Charlie y yo en un modo más libre, a lo mejor jugando partidas en TTS, probando cosas, pues si un día queremos testear un matchup muchas veces o queremos probar cosas o queremos ponernos a hacer deck building los dos ahí mirando cosas y hablando, pues muchas veces esas cosas que hacemos nosotros en privado que no hacemos en el canal, pues las grabamos y las subimos ahí y podéis ser parte de nuestros procesos dentro del juego. Que eso está Claro. muy guay porque podéis tiraros horas viendo muchas horas de contenido de nosotros jugando muchas partidas, muchos matches, no solo nosotros y con la gente que quedamos normalmente. Correcto. Ampliar un poquito, meter lo que hacemos fuera del canal dentro del canal, pero solo para miembros. Lo guay de esto es, primero, que a los que no queréis / podéis pagar el miembros no os perjudican absolutamente nada, porque tampoco queremos que sea, no, pues si no pagas no puedes ver el contenido, o ya esto que es súper exclusivo, súper VIP de la hostia, que es lo que más nos curramos, no lo ves si no pagas, no. Va a ser justo todo lo contrario. Pero por otro lado también, la gente que sea muy tryhard del juego o que nos siga mucho, que nos quiera apoyar simplemente, va a tener un material bastante guay dentro de que a nosotros no nos suponga tener que restarle esfuerzo y tiempo al contenido principal gratuito del canal, ¿no? Que es la base. Y que aparte te aporte algo. Lo que te va a aportar es eso. Vas a ver matchups locos, explicaciones locas de testeo, vas a ver misplays, vas a ver rectificaciones de jugada de, vale, espera, vamos a parar aquí. Aquí vamos a hablar los dos, incluso mano abierta, de cómo haríamos esta jugada. Ostras, vale, o de repente deck building, pues haciendo una lista de una cosa, vale, esto no funciona, es una basura. Pues todo eso, que es café para muy cafeteros, o sea, Claro. es para gente de muy tal, pues va a estar ahí, creemos que es un contenido guay, pero no es algo que meteremos en el canal como tal, porque realmente el canal que va a otra cosa, ¿no? Un poquito más cuidado todo, Más fresquito todo, sí. hecho aquí, tal, lo otro va a ser grabado desde casa, jugando en tabletop, que a lo mejor se ve un poco peor que los lunes de partida que venimos aquí, montamos no sé qué, grabamos todo con los focos, la iluminación, que todo se vea bien,
todo editado, que se vean las cartas en los vídeos todo el rato para esté claro. Ahí no, ahí va a ser más loco y más a saco. Pero bueno, creemos que es un contenido interesante. Luego, aparte, YouTube de por sí está haciendo que, o sea, está intentando que la gente, que los canales se creen lo de miembros con ciertas cosas, que no está mal. Así que nosotros vamos a hacerlo. No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos a cuánta gente le puede interesar esto. Realmente lo que tenga que ser será. Pero es verdad que cuanta más gente apoye lo de miembros, etcétera, pues más nos ayuda a mejorar todo esto, que al final, pues eso, ya hemos comprado cosas para los lunes de partida que están mejor hechos y que se pueda hacer de una forma más constante, sólida y bien, que no haya fallos ni cosas raras y vamos a seguir así, ¿no? Como tirando para adelante. Entonces, nada, poco más. Vais a tener lo de miembros. No sé si lo tendréis ya cuando estéis viendo este vídeo, porque lo iremos organizando durante toda la semana. A lo mejor está a final de esta semana o principio de la que viene. Pero bueno, que lo sepáis que lo vais a tener ahí y si no, si os metéis ahí, pues nos estáis apoyando mucho y lo agradeceremos de corazón. Así que chicos, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, pone un comentario con alguna duda o algún comentario que os surge del corazón. Seguidnos en redes sociales, ¿vale? Que las tenéis ahí abajo. Suscribiros si no estáis suscritos, que ya sé que muchos no estáis suscritos, y es súper importante. Voy a empezar a decirlo al principio de los vídeos, porque siempre lo decimos al final Chapa, y llegan los reales. los reales que ya están The suscritos, real ones. ¿vale? Hombre, Y los que han aguantado 51 minutos de chapa son real ones donde los ones, haya. original reels. Bueno chicos, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.